Pues bienvenidas, bienvenidos. Tenemos el día de hoy es 2 de septiembre y estamos grabando un encuentro especial que se llama Anidando Encuentros. Esta ocasión es nuestro octavo capítulo. Nosotros somos una asociación civil encargada de distintos temas de investigación, de desarrollo de proyectos urbanos y de participación ciudadana en la Ciudad de México. Y bueno, también tenemos proyectos en otras partes de México. Y bueno, pues cada mes nos reunimos para hacer un encuentro temático. Hemos explorado temas de urbanismo táctico, de identidad y arraigo, eh, no sé, bueno, muchísimos temas. Y el día de hoy vamos a hablar en específico de la cohesión comunitaria. Es un tema súper importante para el presente y bueno, también para el futuro. Justamente la cohesión comunitaria pues es un proceso integral que permite desarrollar nuestras comunidades, como llevarlas a nuestro máximo potencial, y para eso se contemplan distintos temas, ¿no? Desde lo cultural, desde lo ciudadano, desde las políticas públicas, desde la organización de la sociedad civil, nuestros espacios públicos y bueno, muchísimos temas más. Y bueno, a nosotros nos interesa mucho ahondar en todo esto y compartir estos diálogos con las personas que nos escuchen en nuestras redes sociales. Así que, bueno, voy a presentar a las personas que están presentes el día de hoy y bueno, tenemos el honor de contar con Jorge Melguizo, que nos acompaña virtualmente desde Medellín, Colombia. Bueno, voy a mencionar también a los demás compañeros y ahora leo tu semblanza, Jorge. También está con nosotros Lupita García de Anidar AC, y también Jorge Suárez, tocayo de nuestro invitado, Jorge también de Anidar AC. Y bueno, yo soy Aisa Serrano y vamos a estar dialogando sobre la cohesión comunitaria, pero compartiendo y haciendo este intercambio, tendiendo puentes con la experiencia de Colombia. Como sabemos, Medellín es una ciudad que se ha transformado tremendamente en los últimos años y Jorge pues ha sido uno de los referentes más importantes como en ese tema y pues nos encanta tenerte aquí. Pues voy a leer tu semblanza, Jorge, y ahora comenzamos. Bueno, Jorge tiene 60 años, está casado con una ceramista y con un hijo artista visual y realizador de cine. Él es comunicador social y periodista, además de ser consultor, conferencista y profesor en varios países de Iberoamérica. Vinculado toda la vida a proyectos sociales de transformación de Medellín, desde agrupaciones barriales y ONGs hasta la administración pública. Fue exgerente del Centro de Medellín y exsecretario de Cultura Ciudadana y exsecretario de Desarrollo Social de Medellín. Así que bienvenidos, bienvenidas, y te paso la palabra, Jorge. Bueno, encantado, encantado, Aisa, muchas gracias. Y a Ana, a Jorge, a todo el equipo de Anidar. Y bueno, un saludo a toda la gente en México y para que vea después en otros lugares la grabación que estamos haciendo hoy viernes 2 de septiembre en la tarde. Yo estoy en Medellín, ustedes en México, en diferentes ciudades. Estas son las ventajas de la digitalidad. Tendríamos que haberlas aprovechado mucho antes de la pandemia, pero que tal vez sí algo positivo de esta pandemia es la posibilidad de reunirnos fácilmente desde muchos lugares. Pero además, algo que tiene que ver con la conversación de hoy, con la cohesión comunitaria. Uno de los desafíos principales que hoy tenemos en Latinoamérica es el de lograr la cohesión de nuestras sociedades, de nuestros países, de las ciudades latinoamericanas, de las organizaciones latinoamericanas, de las empresas latinoamericanas, de las universidades latinoamericanas. Esta enorme ventaja que nos da compartir un idioma común entre 18 países, tendría que ser, pero no solo idioma común, compartir unas raíces comunes, compartir unas historias comunes positivas y negativas, compartir problemas comunes, las violencias, las inequidades, las pobrezas, pero también compartir oportunidades comunes. Esas, por ejemplo, dos grandes riquezas de Latinoamérica que están en la cultura o en las culturas y en toda la riqueza ambiental y natural, en esa diversidad que nos caracteriza, convertir esas dos riquezas, la ambiental y convertir la riqueza cultural en dos de las grandes oportunidades para Latinoamérica, tendría que ser un motivo de cohesión entre todos los países y las organizaciones. Nos falta conversar más,
entre México, entre Colombia, pero entre todos los diferentes países. Hay países, además, digamos que México, Colombia, Argentina, Chile, Brasil, suenan, pero pregúntense ustedes si suena Honduras para algo, pregúntense ustedes si Belice suena para algo, o si Surinam, que está en Sudamérica, si ni siquiera existe en el imaginario, pero además países ya no tan desconocidos como Surinam o como Belice, sino por ejemplo Paraguay, no suena, no los involucramos casi nunca, o República Dominicana. Y si nos vamos a una parte de la Latinoamérica que menos conocemos, Haití es un país que como si no fuera ni siquiera del continente, tal vez por su lengua francesa, pero incluso los brasileros, o sea, Brasil, ese país de 200 millones de personas, el mayor país del continente, esa barrera del idioma y tal vez esa barrera del Amazonas, por lo menos en lo que tiene que ver con Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, nos ha distanciado mucho. Pero tendremos que ser capaces de lograr en esta década una mayor cohesión, una mayor integración. Además me gusta hablar de cohesión y de integración, que son dos palabras que yo creo que en buena hora reemplazaron a la palabra de inclusión, porque hablamos muchas veces de políticas de inclusión social, pero generalmente esas políticas de inclusión social no contemplaban ni la integración, integración poblacional, integración territorial, integración de múltiples formas, y mucho menos contemplaban la palabra con la que ustedes convocan hoy a ISA, que es la de cohesión. Entonces, bueno, encantado de poder participar. Yo voy a hacer una reflexión que va como en 2 o 3 vías. Realmente ahora eh, hay como 4 o 5 puntos que quiero poner y se los digo en síntesis y me meto con algunos de ellos y dejo algunos de esos enunciados para la conversación. Hay un primer tema que voy a intentar hablar de cultura, cultura ciudadana, ciudadanía cultural, derecho a la ciudad. Y derecho a la ciudad es derecho al territorio en general. La relación que tiene la construcción de ciudadanía o la construcción de sociedad con el proyecto cultural, con el proyecto comunitario, con el derecho al hábitat. Hay un segundo enfoque que quiero mostrar algunas cosas, algunas imágenes de lo que hemos hecho en Medellín, en proyectos culturales, que tienen mucho que ver con esta palabra de cohesión que ustedes han generado para estas conversaciones. Una cohesión territorial en una ciudad muy segmentada y una cohesión poblacional en una sociedad todavía más segmentada. Tenemos una fragmentación de ciudad y tenemos una fragmentación de sociedad. ¿Cómo cohesionamos la ciudad y cómo cohesionamos la sociedad? Son los dos grandes desafíos. Un tercer eje por el que quiero pasar es un trabajo que elaboré hace poco pensando en Mondiacult. Mondiacult va a ser la gran conferencia de cultura organizada por la UNESCO en México, en Ciudad de México, en la última semana de septiembre. Y en Mondiacult hice unas líneas que tienen que ver como con 5 puntos básicos, 5 criterios, 5 filosofías de un proyecto de cultura para la convivencia, para la equidad, en fin. Y a partir de esas 5 líneas despliego 7 ejes temáticos que tendríamos que contemplar, lo digo en ese momento para Mondiacult, desde las organizaciones culturales, pero que pienso que pueden ser los desafíos también para cualquier organización social, comunitaria, en fin. Y hay otro elemento, el último elemento es algunas claves del trabajo de participación. O sea, hablamos muchísimo de participación, pero generalmente asumimos la participación como una herramienta y no como una esencia de los proyectos. En fin, todo eso nos da como para 3 días de conversación, no para estos 20 minutos, pero voy a saltar de uno al otro y lo que quiero es dejarlos y dejarlas provocadas para conversaciones futuras. Entonces, en el primero, voy a compartir aquí pantalla. En el primero, vamos a hablar de construcción. Ahí deben estar viendo una pantalla que dice construcción de una nueva sociedad. ¿Me confirman? Si la ven, bien. Construcción de una nueva sociedad, derecho a la ciudad y ciudadanía cultural. Aquí ven, yo soy más tuitero que Instagram, tengo un Instagram, pero lo uso poco. Bueno, poco. Creo que tengo seguidores y estoy seguro que nunca he publicado nada en Instagram, pero en Twitter soy tuitero. En Facebook de vez en cuando, pero en Twitter me muevo diariamente. Esta es una frase de Pepe Mujica que además tiene que ver como con el desafío de Latinoamérica. Cómo podemos definir futuros y cómo podemos definir porvenires en un continente que algunas veces parece anclado en el pasado y que parece tener un presente tan duro que no nos permite ver ni el porvenir ni el mañana. Es fundamental. En esta construcción
de ciudadanía cultural, siempre digo, es necesario pensarla como la construcción de un derecho a la ciudad, o piensen ustedes un derecho al territorio para que nos salgamos, pues para que no nos quedemos en lo urbano, sino también en lo rural. Y esa construcción de esa ciudadanía cultural, la pongo en esos términos. Lo que estamos realmente intentando es construir una nueva sociedad o una nueva ciudadanía, donde se parta de la visión de lo colectivo. Creo que hemos sido recientemente, no tradicionalmente, no ancestralmente, sino en los últimos 2 siglos, somos sociedades muy marcadas por lo individual y no por lo colectivo. En Colombia, donde todavía tenemos una buena parte de población indígena y donde tenemos una buena parte de población afro, las poblaciones afro y las poblaciones indígenas trabajan más con las dimensiones colectivas que con las dimensiones individuales. Pero la población mestiza, que somos el 90% del país, 85% del país, nos movemos más en lo individual que en lo colectivo. ¿Cómo construir? O sea, porque además, cuando hablamos de cohesión comunitaria, estamos hablando de la construcción de un proyecto colectivo y no de una suma de proyectos individuales. Entonces es fundamental. Y en esa construcción colectiva estamos hablando de la construcción del derecho a la ciudad, del derecho al territorio. Y redundo simplemente para ir dejando formas distintas de expresar lo mismo, pero para reiterar estas cosas. Podemos hablar de ciudadanía cultural cuando construimos colectivamente el derecho colectivo a la ciudad. Y ese derecho a la ciudad es un derecho al hábitat. En Brasil no utilizan la palabra hábitat en la acepción que la manejamos en Latinoamérica, en el resto de Latinoamérica o en castellano. El hábitat es todo lo que rodea la vivienda, el hábitat es todo lo habitable. Yo construyo mi vivienda, pero el hábitat depende de otras cosas, el parque, el centro cultural, el centro de salud, el colegio, las calles, pero incluso los servicios públicos, o sea, todo lo que finalmente es colectivo. El agua es un bien colectivo, la luz es un bien colectivo, el parque es un bien colectivo, la cultura, el acceso a la cultura debe ser un bien colectivo, el centro recreativo es un bien colectivo y la vivienda pasa a ser un asunto privado. El hábitat entonces es todo lo que tenemos que construir colectivamente, la construcción de esa casa común, o como la dirían pues desde las teorías del buen vivir, la construcción de lo que está por fuera del ámbito personal y se convierte en el ámbito comunitario. Y ahí estamos pensando siempre en cómo construir un hábitat que facilite un tejido de relaciones sociales. Es decir, ¿para qué el entorno? Yo no tengo un parque al lado de mi casa, o no tengo un centro cultural cerca de mi casa, o no tengo un para ser solo yo para mí, sino que tengo un parque para ser un nosotros con los otros o para los otros, en esa construcción colectiva. Y eso, ese derecho al hábitat o ese derecho a la ciudad es también el derecho a sentirnos parte en ese sentido de cohesión social y de construcción. Es un derecho a vivir dignamente, es un derecho a la convivencia, es un derecho al gobierno de la ciudad. Y digo convivencia y digo gobierno de la ciudad por 2 asuntos que hoy están en riesgo en Latinoamérica. Las situaciones, por ejemplo, de inseguridad pública, pero también de inseguridad privada en países como México, como Colombia. Colombia, ayer salió un informe, es el país del mundo, después del Congo, con mayor presencia de bandas criminales. Y los mexicanos dirán, no, 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 somos nosotros, somos nosotros. No, nos peleamos ahí entre ustedes y nosotros y Brasil y en fin, un par de países más, ese horroroso lugar de ser los países con mayor presencia criminal. ¿Cómo nosotros, o sea, se nos ha olvidado que es que tenemos derecho ya no solo a la seguridad, sino que tenemos derecho a la convivencia? Es decir, a que no estemos dominados por una acción de seguridad pura y dura, que no vivamos en un estado policial e incluso hay sociedades que hoy piensan que tener muchos policías en las calles es sinónimo de seguridad y se sienten seguros cuando ven policías o soldados en las calles. Y eso es horroroso, sentir esa sensación. Si yo llego a una ciudad y veo muchos policías, o como me pasaba en México hace unos años, en Monterrey, o en Tamaulipas, o en Los Mochis, o en Apacingán, que llegaba y veía en Torreón, en Gómez Palacio, que llegaba y veía policías enmascarados. Yo decía, ustedes tienen una tara en México con las máscaras. El zorro, el chavo, el santo, todo el mundo va enmascarado. Entonces yo decía, hombre, entonces alguien y yo pregunté en una reunión con policías de por qué van enmascarados los policías y me respondió el comandante, por protección, por seguridad. Y le dije, listo, si la máscara es la protección, ¿por qué no le reparten máscara al 100% de la población? O sea, es una tontería.
Pues la respuesta era jugando con la respuesta absurda del comandante de la policía, en este caso en Nuevo León. Eh, ¿Cómo tenemos el derecho al gobierno de la ciudad? Y es porque está en riesgo nuestra democracia. Y la democracia es el principal factor de cohesión. ¿Por qué? Están en riesgo las democracias por la cooptación clientelar o criminal del Estado, de los gobiernos. Y una cooptación clientelar o criminal por parte no solo de grupos criminales declarados, sino también de partidos políticos que se han convertido en máquinas de apropiación de lo público para beneficio privado, no para beneficio público. Lo que pasó hace poco, hace 1 o 2 semanas en México con la detención del exfiscal por la masacre de Ayotzinapa, es una evidencia de esta cooptación clientelar y criminal, de cómo una policía de Iguala se convierte en un grupo criminal al servicio de un alcalde y de la esposa del alcalde, y se convierte además en toda una trama del sector público para apoderarse, en este caso, de la vida de 43 jóvenes, o lo que pasó en Apatzingán, donde también esa masacre de Apatzingán en el 2016 fue cometida por miembros del Estado. Entonces, está en riesgo nuestra democracia. Construir la democracia tendría que ser uno de los elementos en los que pensemos cuando hablemos de cohesión comunitaria. Y por supuesto la igualdad de derechos. Un filósofo de Medellín, Estanislao Zuleta, decía que los derechos sin oportunidades no son derechos, que tenemos que ser capaces de construir la oportunidad para que el derecho sea derecho. Entonces, aquí hay una serie de cosas que luego yo estos documentos se los voy a enviar a Isa Jorge para que ustedes lo repartan con todo el grupo, porque hay digamos, una explicación de cuándo se ejerce el derecho a la ciudad, el compromiso social del sector privado, el impulso de las economías solidarias. ¿Cuándo vamos a empezar a hablar? Yo hago otra charla sobre economías creativas, donde digo qué es lo creativo de la economía creativa, pero no desde la creatividad, sino desde lo económico. Porque las economías creativas se han convertido en economías de la explotación, en economías del extractivismo. Entonces ponemos como ejemplo de economías creativas modelos tradicionales económicos. Y yo digo, entonces, ¿qué es lo creativo de lo económico? ¿Por qué no hablamos de economías del común? ¿Por qué no hablamos de economías cooperativas? ¿Por qué no hablamos de economías solidarias, de economías asociativas, de economías colaborativas? ¿Qué es lo que nos tendría que llevar a una reflexión distinta o a una reflexión sobre las nuevas economías que podemos crear también con las economías creativas? No solo lo creativo de las economías, no solo las economías creativas, sino también lo creativo de las economías. En fin, aquí hay alguna lista de cosas cuando hablamos del derecho a la ciudad. Y también en un texto que se hizo desde la Alcaldía de Medellín, Pensar y Construir el Territorio, si ustedes buscan con ese nombre de abajo, está el texto completo en internet, se ejerce el derecho a la ciudad cuando hablamos de este tipo de cosas. Hay un músico, un rapero de la ciudad de Cali, que me dice, hombre, cultura ciudadana es amar a la ciudad con hechos. O sea, de una manera tan simple. Los académicos lo pueden decir de una manera más compleja, pero no más clara ni más bonita. Este rapero, muchacho de 17, 18 años, Damper, decía, cultura ciudadana es amar a la ciudad con hechos. Y un académico de una universidad de Medellín dice, hay que resistir, hay que reivindicar lo cotidiano, hay que gestionar lo prosocial. Y ese es una búsqueda de la salida por las buenas a los dilemas colectivos. En Latinoamérica, en este continente que compartimos poco, que nos hace falta compartir más, tendríamos que ser capaces de construir una nueva sociedad, una nueva ciudadanía como nuestro principal imperativo ético. A mí cuando me dicen es que hay que recuperar los valores de otra época, no, yo digo, no, olvidémonos. Estamos como hoy por los valores de las épocas anteriores, de mis padres, de mis abuelos, no. Hay que construir una nueva sociedad, atravesado por otros tipos de valores, porque somos una sociedad que ha excluido, somos una sociedad que necesita escuchar e interpretar más que interpelar, necesita ser respetuosa de diversidad. Miren, aquí hay una frase que yo no sé si ustedes, si les suena, en Colombia se dice mucho, hombre, tenemos que sentarnos a conversar a pesar de las diferencias. Tenemos que sentarnos a conversar a pesar de las diferencias. Y yo digo, no es a pesar, es a partir de las diferencias. Porque es que como que a pesar, es decir, cuando digo a pesar, ya estoy desconociendo la opción del otro. Entonces, ¿cómo construir cohesión? No es ocultar la diferencia, no es hacerla a un lado, es a partir de ella poniéndola sobre las mesas. Incluso construir acuerdos no es llegar solo a acuerdos, a consensos, es también establecer los desacuerdos. Cuando nos sentamos a conversar,
Tener muy claros los desacuerdos, piensen ustedes que eso no solo en lo social, sino incluso en las relaciones personales. Piense cada uno de ustedes con su compañero, con su compañera de vida o con sus enamorados y enamoradas, cómo establecen los desacuerdos. No, yo soy vegano, vos sos carnívora y vamos a un restaurante que nos convenga a los dos. Establecen a partir del desacuerdo. Vos dormís para un lado de la cama, yo duermo para el mismo. Entonces, ¿qué hacemos? Porque una noche es muy entretenido, 2 noches también, pero la tercera noche alguien se tiene que ir para el otro lado de la cama. O sea, ¿cómo establecemos los desacuerdos en este tipo de cosas? O sea, ¿cómo hacemos también de la diversidad esa posibilidad de riqueza y no, y no ese peligro que creemos que es la diversidad? En fin, esta construcción, me voy a adelantar en esta presentación, digo que se las mando, porque aquí lo fundamental es construir sobre la vida, sobre la libertad, sobre la integridad, sobre la riqueza y la diferencia, y trabajar en función de algo que tenga que ver con un proyecto cultural distinto. Y para mí el proyecto cultural distinto en Latinoamérica es asumir que nuestro desafío cultural y educativo es aprender a apreciar la vida propia, aprender a convivir. Pensemos esto en México, pensemos esto en Colombia. Una nueva sociedad que nos permita aprender a convivir, y aprender a convivir es el elemento fundamental de la cohesión. Yo no puedo lograr una cohesión comunitaria si no he aprendido a apreciar mi vida y aprender a convivir con el otro. Y en esos desafíos, hay un desafío de la convivencia pacífica, hay un desafío de fortalecimiento de lo público, hay un desafío de la inequidad y hay un desafío donde la participación debe ser esencia y no solo herramienta. ¿Qué nos falta? Cultura política, nos falta que la democracia sea realmente democracia participativa, deliberativa, no solo una democracia representativa. Y nos falta asumir eh, que la indiferencia puede ser nuestro principal problema, no solo para la cohesión, sino para la convivencia. O sea, la indiferencia, un factor que no nos permite, la indiferencia ante las inequidades, la indiferencia, si ustedes en el Mundial de Fútbol sale un equipo de México con 11 jugadores o jugadoras, si sale otro equipo de Brasil con 22, ese partido no se realiza porque es inequitativo. Pero es que ese partido lo estamos viendo todos los días con la educación privada versus pública, con la salud privada versus pública, con el transporte privado versus lo que se dedica al transporte público. O sea, lo vemos con todo lo privado versus lo público, una diferencia de 22 a 11 al menos, mínimo. Entonces, ¿cómo construimos respuestas culturales a problemas estructurales? ¿Qué elementos nos unen como sociedad? Para pensar en cohesión comunitaria, pregúntense ustedes en los talleres que realicen desde ANIDAR, ¿cuáles son los elementos que los unen como sociedad? ¿Cuáles son los elementos que nos integran como nación o como ciudad o como territorio? ¿Cuáles queremos que sean los puntos de encuentro en el futuro? Porque antes el punto de encuentro, para mi padre, el punto de encuentro con sus amigos era la fábrica, donde era obrero. Para mí tal vez el punto de encuentro era la academia y los espacios, pero ¿cuál es el espacio de encuentro para mi hijo hoy de 32 años? Es otro totalmente distinto. ¿Y cuál va a ser el punto de encuentro en el futuro para las sociedades? ¿Cómo nosotros construimos en Latinoamérica una nueva ciudadanía? Debería ser la pregunta que nos hagamos permanentemente en esto. Yo no sé qué tiempo llevo, creo que me comí el tiempo solo con la primera, les dije, ¿cierto? Creo que ya van, no sé, 15 minutos según mi reloj, no sé en el de ustedes. Les voy a mostrar rápidamente para 5 minutos más, voy a mostrar algo de Medellín. Simplemente, aquí están viendo una presentación, una fotografía de Medellín. Alguien que me diga en voz porque no los estoy viendo. No, no estamos viendo, Jorge. Bien. Sí, falta compartir, pero vamos bien con el tiempo. Justo te iba a comentar que nos platicaras un poco también sobre tu contexto y tu experiencia, porque estuvo genial ver como esta parte macro también desde Latinoamérica, que hay muchos puntos que nos unen desde lo cultural y desde toda esta resistencia crítica y como descolonial. Y bueno, más bien te paso la palabra para escuchar un poco Bien. más sobre Medellín. Aquí hay, esta es la ciudad de Medellín, miren, es como la boca de un volcán, estamos rodeados de montañas. Si la foto fuera en 360 grados, las montañas que ustedes ven ahí al fondo tienen hasta 2.800 metros de altura. Medellín en la parte baja, el centro, lo ven ahí, los edificios más altos en el centro junto a este cerro son 1.500 metros de altura sobre el nivel del mar. Pero digamos, donde estoy yo en la foto, en este momento aquí es donde al otro lado, desde usted, desde donde la ve el espectador, estamos a 3.017 metros, una boca de un volcán. Ese
Volcán explotó durante 20 años al menos, sigue explotando, ahora menos, pero durante 20 años dejó 66.000 muertes violentas. Solo en 1991 en esta ciudad explotó ese volcán social y mató 6.700 personas por violencia. Digo volcán como la metáfora del volcán de las violencias con las que nos hemos matado en Colombia, en México, en Latinoamérica y en Medellín en particular. Medellín fue durante 20 años la ciudad con mayor tasa de muerte violenta del mundo. Un dato, la Ciudad de México que peor tasa de muerte violenta ha tenido ha llegado a 180. En el peor de los momentos, hace unos 4 o 5 años, Acapulco, que estaba en un desastre y fui invitado allí para conversar, estaba en 111 muertos por cada 100.000 habitantes. Medellín tuvo, en su peor año, 382 muertes por cada 100.000 habitantes. Entonces, bueno, un desastre total. Esta ciudad es una ciudad muy fragmentada. Aquí en el sur ven unos barrios también de clase media alta y alta, barrios pobres en el resto, o sea, una ciudad fragmentada. ¿Cómo logramos cohesión? ¿Con qué tipo de proyectos? Esta es la cifra a diciembre del 91. Hemos bajado 96% nuestra tasa de muerte violenta. Todavía tenemos una tasa alta, pero hemos bajado 96%. Y eso se ha hecho con proyectos sociales, con proyectos educativos y con proyectos culturales. En un reconocimiento a múltiples organizaciones y proyectos comunitarios, en esto que llamamos cultura viva comunitaria, el domingo 4 de septiembre, 4, 5 y 6 del 2022, digo esto por si la grabación se ve dentro de un año también en algún lugar, el 4, 5, domingo 4, lunes 5 y martes 6 de septiembre del 2022, pasado mañana, hacemos un encuentro de 80 organizaciones de cultura viva comunitaria de Medellín y de algunas otras ciudades del país, donde además la nueva ministra de Cultura de Colombia, que se posesionó hace 3 semanas, estará con nosotros y hablaremos de esto. Y estará Celio Turino, que fue el diseñador del proyecto Puntos de Cultura en Brasil. En fin, nos encontraremos con amigos y amigas que compartimos esta experiencia de las culturas barriales que necesitan ser conocidas, reconocidas, valoradas y potenciadas por los gobiernos municipales, por los gobiernos departamentales o estatales y por los gobiernos nacionales. Conocer, reconocer, valorar y potenciar como algo fundamental para fortalecer este proceso. Hay un trabajo fundamental en cultura también de fortalecimiento de todos los proyectos culturales formales, todo lo que son los grupos de teatro, las salas de música, los grupos de danza, los museos, en fin. Y hay una creación y gestión de equipamientos culturales. Esa gestión y creación de equipamientos culturales en los barrios de mayor pobreza, en los barrios de mayores violencias. Todo el mundo dice en los barrios más violentos, no, en los barrios más violentados. Los barrios que siempre hemos llamado, las ciudades que siempre hemos llamado, los países que siempre hemos llamado, los países más violentos, ustedes decían México y Colombia como dos de los países más violentos del mundo, no somos los más violentos, somos los más violentados. México es víctima de sus violencias, no es victimario. Colombia es víctima de sus violencias, no es victimario. Medellín, la ciudad más violenta del mundo durante 20 años, no la ciudad más violentada, porque es como si a una víctima de violación le dicen que es violadora. Entonces, cuando vos tenés una ciudad víctima, es distinto a tener una ciudad victimaria, o un barrio víctima, es distinto a tener un barrio victimario. Estos barrios de nosotros en Medellín, los barrios de mayor pobreza, los barrios de mayores violencias, que son también los barrios de mayor densidad poblacional, especialmente en la población de 0 a 6 años, que necesita un abrazo. El abrazo, podríamos decirlo como metáfora, es la principal estrategia de cohesión comunitaria, abrazarnos. Y el abrazo, en este caso, es llegar con políticas públicas articuladas e integrales de toda la sociedad, de lo público, de lo privado y lo comunitario, a estos barrios de mayores pobrezas, de mayores violencias y de mayores densidades poblacionales. ¿Para qué? Acuérdense la primera palabra, inclusión, sí, claro, incluirlos en las dinámicas de la ciudad, pero también para que la ciudad se incluya en las dinámicas de esos barrios. No es una cosa de venga, usted se incluye, y ese trabajo de inclusión de doble vía es lo que lleva la palabra integración. Pero es también lo que lleva, ya me está cayendo un rayo de sol acá del atardecer, estoy iluminado por el atardecer, pero también nos lleva a un trabajo de cohesión, es decir, inclusión como integración y como cohesión. Voy a mover un poco para que me dé por lo menos de frente toda la luz y no, porque tendría que bajar cortina y me tiro un rato ahora. Entonces, esto en la ciudad, equipamientos culturales distintos, Parque Explora, por ejemplo, que es nuestro parque de ciencia y tecnología, que logra cohesionar hoy
a niños, niñas y jóvenes de toda la ciudad independientemente de su nivel social. Es el lugar que tienen que visitar todos los escolares de la ciudad donde se encuentran unos con otros, pero incluso en el jardín botánico, que era un parque privado de 14 hectáreas, hoy es un parque público, y entonces por supuesto todo el mundo tiene ingreso, o este parque que es muy especial, este edificio que ven, es la Casa de la Música, donde se reúnen 27 escuelas de música de 27 barrios distintos, de barrios ricos, de barrios de clase media y de barrios pobres, o de barrios con mayor pobreza, de barrios con mayor riqueza económica y de barrios de clase media. Y se integran allí, y allí se reúnen el trompetista del barrio de mayor poder económico con el trompetista del barrio de mayor pobreza en Medellín. Pero ahí no es el rico y el pobre, sino los dos trompetistas. Y forman las bandas sinfónicas, los grupos filarmónicos, las prebandas y las grupos diferentes, una orquesta de tango o una orquesta de salsa o los grupos sinfónicos. Los espacios comunitarios como este, que ahora es esto, esta casa en el centro de la ciudad se convierte en esto, una casa de la lectura infantil. Y esta casa de la lectura infantil está básicamente la población que más asiste, por estar en pleno centro de la ciudad, en un lugar muy duro del centro de la ciudad, asiste básicamente la población, hijos e hijas de venteros ambulantes e hijos e hijas de personas en situación de prostitución. Por ahí en otra lectura, en un documento que hago, digo que las bibliotecas se han convertido en refugios humanos, en refugios sociales. La posibilidad de tener estos espacios como refugio, pero también como factor de inclusión, de integración y de cohesión. Los parques biblioteca en diferentes lugares, el Museo de la Memoria, para integrar además, suena extraño decirlo, para poder cerrar viejas heridas y que de la muerte brote nueva vida, una casa para avivar la memoria, una casa para los de arriba y los de abajo, una casa para los que están vivos y escondidos, para aquellos que no quieren y para aquellos que en algún momento se tropiecen y que caigan en ese lugar. Creo que debe ser una casa de memoria para decirle a los dueños de esta ciudad y a los dueños de esta sociedad, ustedes han contribuido también a que estas cosas pasen. Nuestro Museo de la Memoria. A mí me gusta mucho el Museo de la Memoria de Ciudad de México, pero para mí tiene un problema el Museo de la Memoria de Ciudad de México. Yo he entrado, siempre que voy a Ciudad de México entro, porque me gusta. Pero allí está el Holocausto de Alemania y está Ruanda y está Guatemala, pero no está México. Como si en México no hubieran tenido problemas de ningún tipo. Este es un museo para nuestras memorias, para encontrarnos. La cohesión también pasa por la construcción de las memorias. No podemos lograr la cohesión si no nos podemos, por lo menos, si no evidenciamos las memorias compartidas en los horrores, en los dolores, en fin. O este que es un gran centro de desarrollo cultural, en el barrio que fue el basurero de la ciudad, al que por supuesto nadie iba, fue el barrio de mayor peligro en la ciudad. Hace 2 noches estuve con la ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires en este espacio, la cité a las 5 de la tarde y nos quedamos en el barrio hasta las 9 de la noche. Ella no lo podía creer, pero es eso, le decía, te traje acá, nos conocimos ahí, fue nuestra primera cita, y te traje acá porque lo que quería era que vieras que en el barrio que fue sinónimo de lo peor en Medellín, se puede convertir en sinónimo de lo mejor cuando atrae hacia el barrio población de otros lugares. No es cuando la gente del barrio sale a otros lugares, sino cuando nosotros podemos estar hasta las 9 de la noche con tranquilidad o más en cualquiera de estos lugares. Y finalmente estos parques biblioteca, que los menciono muy rápidamente, son un proyecto trabajado en los barrios de mayor pobreza, de mayor violencia y de mayor densidad poblacional, donde más de 110.000 personas por semana, es decir, llenamos nuestro estadio de fútbol 2 veces y media en parques biblioteca, y nuestro estadio de fútbol solo se llena 2 veces al año. Y eso, tenemos equipos de fútbol muy malos. Nuestros jugadores los exportamos a otros lugares, México entre ellos. Bueno, en Toluca, a Calero y Portero le hicieron monumento. Pero estos parques bibliotecas se convierten en esto, en cultura, en recreación, en proyectos sociales, en proyectos de información. ¿Para qué? Para estas 4 cosas. El parque biblioteca no es para que la gente lea más. Sí, también. Todo eso hay que medirlo, pero son proyectos para la construcción de equidad. Recuerden la presentación anterior, cómo construimos el imperativo ético de una sociedad más equitativa. Son proyectos para la cultura ciudadana, la ciudadanía cultural, el derecho a la ciudad. Son proyectos para la convivencia. Recuerden lo de la charla, lo de la parte anterior del PowerPoint anterior, la construcción de la convivencia como la construcción de una nueva ciudadanía, y son proyectos para el mejoramiento de la calidad de vida. O sea, son proyectos para romper con todas las injusticias del medio ambiente, las injusticias de la economía, las injusticias de las indiferencias, en fin. Son encuentros, son espacios.
para el encuentro y la circulación, son espacios para la movilización y la participación, para el aprendizaje, para la creación y para la innovación, para el tejido social, para la generación de alianzas y sinergias y para la construcción de redes, apropiación, empoderamiento ciudadano. Es decir, son espacios para la libertad, para la convivencia y para la dignidad. Y algunas imágenes, y con esto cierro la geografía de la ciudad y paso rápidamente a 1000, simplemente para que vean el tipo de espacios. Dos de estos parques, los que acabo de mostrar, fueron construidos donde había cárceles. Esto está en todo, en los barrios de mayores pobrezas, de mayores violencias, espacios de encuentro, espacios de relación, espacios de comprensión de otras dimensiones del mundo, espacios con otras posibilidades, espacios donde me encuentro con el distinto, con el que no soy yo, para construir lo colectivo, no solo para construir lo individual, espacios donde podemos ser otros. Ayer estuve en uno de estos espacios conversando con un grupo de jóvenes, con esta ministra de Desarrollo Humano de Buenos Aires, y los 5 jóvenes con los que estábamos conversando de diferentes barrios decían, yo les dije, ¿por qué vienen acá? Y me decían, porque aquí podemos habitar, habitar. Aquí podemos estar. ¿Cómo construimos espacios donde podamos habitar, donde podamos estar, donde podamos comprendernos, donde podamos entendernos, en fin? Son espacios que además son sumas de proyectos urbanos, sumas de proyectos sociales, educativos, recreativos, y que se convierten en los mejores espacios públicos de la ciudad. Cierro con esta frase: cuando se lee poco se dispara mucho, y con lo que dije en la presentación anterior. ¿Cómo construimos una sociedad que se base en el aprecio por la propia vida, en el aprender a vivir con el otro? Y ese es la construcción de ese antídoto contra la indiferencia que decía antes. Bien, dejo otros elementos por fuera, pero no quiero ya usar más del tiempo. Muchas gracias, Jorge. Pues sí, maravilloso el contexto. Yo he estado en Medellín y me encantó, la verdad, los espacios culturales como de súper calidad, o sea, como las conexiones, no sé, una estupenda ciudad. Disfruté mucho mi estancia. En ese tiempo no conocía tampoco todos estos espacios que después, ya aprendiendo más sobre cultura viva comunitaria, descubrí que me hubiera gustado conocer, pero bueno, habrá otras oportunidades para el futuro. Y me surgía una duda, Jorge, porque justamente escuchándote, pues veo que mucho se trata de esta construcción de estos espacios simbólicos que puedan servir, ¿no? Como para ser apropiados por las y los ciudadanos. Entonces, me preguntaba si es necesario un espacio físico para esto, porque en algún momento escuchándote tú hablabas como sobre en otro momento, sobre la jardinería cultural y sobre la infraestructura. Entonces, que a veces ahí hay también como una tensión de gobiernos que buscan hacer como, o políticas que buscan hacer infraestructura, y otras que tal vez dan ese mantenimiento, como esa jardinería cultural. Entonces, quería que si podías comentar un poquito al respecto. Te doy 3 respuestas. Sí son importantes las construcciones físicas, pero llega en un momento en el que hay que tener cuidado en que el proyecto no se caiga en lo que llamamos desde hace muchos años un proyecto puramente desarrollista, de infraestructuras físicas y pocos contenidos. Entonces, para nosotros fue muy importante la dotación en la ciudad, o sea, la construcción de estos 60 equipamientos comunitarios o pues públicos de carácter comunitario. Son fundamentales como símbolos, además de que es posible la transformación en un barrio. Pero hace 2 años y medio, a la secretaria de Cultura, que empezó en enero del 2020, con Lina Gaviria, nos reunimos aquí en mi casa, 5 secretarios anteriores con ella. Tenemos una costumbre, somos de partidos políticos distintos, de gestiones distintas, incluso enfrentados, pero cada vez que hay una nueva secretaria o secretario de Cultura, viene a comer a mi casa con todos los secretarios anteriores y conversamos sobre desafíos, en fin. Y a esta secretaria, a Lina Gaviria, en su momento le dijimos: Lina, hoy la ciudad tiene muy bueno el hardware, esa ingeniería cultural. Tiene ya, digamos, equipamientos culturales muy, muy importantes. Harán falta algunos, uno, pero ya no hacen falta 60. Ya no hay que dedicar la mayor parte del presupuesto a esa construcción de equipamientos. Y por el contrario, hoy es un momento estelar para esa jardinería cultural, para el software.
Es decir, para las becas a la creación, para los proyectos de formación, para los proyectos de fortalecimiento de organizaciones culturales y para que estos grandes equipamientos sigan siendo, como se propuso desde el principio, unas sombrillas que acojan, que sirvan de refugio, pero también que sirvan de invernadero. Un invernadero, la carpa protege, pero también ayuda a germinar. Entonces, ¿cómo logramos que estos proyectos culturales con mejores políticas, con más programas y con más presupuestos de jardinería cultural, de consolidación de fondos editoriales, de procesos de formación, de redes artísticas, de proyectos de circulación, en fin, se consoliden como una gran apuesta para la ciudad? Entonces, uno, sí, son muy importantes los equipamientos culturales, no lo dudo, para usted en Ciudad de México nosotros aprendimos de los faros, las fábricas de artes y oficios. Yo conocí el Faro de Oriente, además de la mano de dos de sus fundadores, entre ellos pues Benjamín González, y, y siguen siendo para nosotros una referencia. Hace la última vez que estuve en Ciudad de México, yo acompaño a la alcaldía de Iztapalapa y en Ciudad de México en las utopías. Hoy ya hay 11 utopías construidas. Hoy incluso pregunté para cuándo la inauguración del barco biblioteca, va a tener una aula digital, un barco biblioteca en Iztapalapa. El primer piso es un aula digital dedicada a cambio climático. El segundo piso, todo un aula digital, un museo digital sobre violencias de género, donde va a estar documentados los diferentes casos de feminicidio, pero donde también va a servir para poner a la población a reflexionar sobre las violencias de género. El tercer piso, un gran acuario digital, y el cuarto piso en la cubierta, un espacio espectacular para estar allí, pero además hoy incluso me mandaron fotos de las pruebas ya de la pantalla externa que da hacia un parque lineal. Estos equipamientos, las utopías, yo estoy encantado con las utopías, son de un valor simbólico tremendo, eran necesarias en Iztapalapa, una ciudad donde los equipamientos eran los depósitos los de residuos, las cárceles y todo lo que sobraba en el resto de la ciudad. Hoy hay 11 utopías que ofrecen unos espacios tremendos para la cultura, la educación, el deporte y la recreación. Entonces sí, son simbólicos. O los COMPAS, los Centros Comunitarios de Paz en Recife, o los NIDOS, los Núcleos de Innovación y Desarrollo de Oportunidades en Argentina. Hablo de proyectos que he venido acompañando a partir de la experiencia de Medellín, pues, y muchos otros. Pero es necesario avanzar muchísimo en esa jardinería cultural. Y cierro. Yo siempre, hay un documento que te puedo mandar a Isa, anótenlo por favor y para no buscarlo en este momento, que lo llamo, creo que es del 2012 o 2013, lo hice para una conferencia en Brasil sobre los parques biblioteca de Medellín y hablo de arquitectura social o arquitectura de intemperie. Y digo que, miren, yo mismo ahora les mostré los edificios de los parques bibliotecas, se los muestro así a 1000, pero lo más importante es lo que ocurre por fuera del edificio o a pesar del edificio. Desde el mismo momento en que empieza a diseñarse el edificio o antes, empieza el trabajo de la arquitectura social o de intemperie, ese trabajo de participación con la comunidad, de construcción de contenidos, de construcción de sentidos, de definir la esencia de ese parque biblioteca. Y esa arquitectura social es finalmente la que garantiza no solo el buen uso del parque biblioteca, sino la apropiación y la sostenibilidad del proyecto más allá del edificio. Muchas gracias, Jorge. Sí, justamente pues estas dinámicas y bueno, políticas también participativas son algunas en las que ANIDAR también se ha vinculado, o sea, bueno, trabaja haciendo consultas y investigación relacionada con eso, pero bueno, nos quedamos con esta idea de que sí, los espacios son importantes, pero también todo lo que ocurre alrededor y incluso en su construcción, cómo se generan esos vínculos con los ciudadanos y las personas, ¿no? Hay algo ahí que me hace desacordar con esta última frase que dijiste y es, hace unos años yo trabajé mucho en la ciudad de Buenos Aires acompañando unos proyectos en lo que se llamaría en Brasil las favelas, en Argentina las villas, y en ustedes en algo las colonias, aunque el término colonias remite a barrios muy pobres, pero también a barrios menos pobres. Entonces, estaba en Argentina eh, y, y alguien me dijo, hombre, eh, ¿cómo hacemos, para atraer gente a este centro metropolitano de diseño? Un barrio muy duro, cerca a un barrio muy duro de Buenos Aires, en el sector de Barracas,
pero cerca de una villa, la 21-24. Y al centro metropolitano de diseño no iba nadie, no llegaba la gente. Pero muy especial, cuando pregunté qué gente no llegaba la gente del propio barrio. Venían de otros lugares, de otros barrios, pero no llegaba la gente del propio barrio. Entonces les dije, ¿y ustedes ya fueron al barrio? Le pregunté al gerente del Centro Metropolitano de Diseño y al equipo. Y se miraron. Y dije, hombre, porque han visto esto. Yo me había hecho 3 días antes de esa reunión un recorrido por todo el barrio, buscando lo que había de diseño y de innovación en el barrio. En el bar, en el restaurantico, en el grupo artístico, en la zapatería. Y este equipo no había visto eso, muchas de las cosas que mencionaba. Entonces les dije, ustedes tendrían que tener un gerente para el Centro Metropolitano de Diseño, para adentro, y un gerente del Centro Metropolitano de Diseño para el barrio. Hay que gerenciar el entorno. Entonces yo creo que en estos equipamientos, cuando se hace uno de estos edificios públicos, además cuando el edificio es relevante en su arquitectura, es simbólico, en fin, hay que tener también un gran cuidado en la gestión del territorio, en cómo te involucras en las dinámicas del territorio y cómo el territorio se involucra en las dinámicas del parque de biblioteca o de la unidad de vida articulada o de las utopías, o en fin. O sea, ¿qué pasa? La utopía no puede ser en Iztapalapa, no puede ser un lugar cerrado por una malla, sino tiene que ser un lugar que irradia todo el barrio y que se sienta como un lugar donde la comunidad puede atravesar permanentemente con sus propios contenidos y con sus dinámicas. Maravilloso. Sí, nosotros justamente en muchos encuentros hemos hablado con exfuncionarios o asesores de Iztapalapa y es un gran, tremendo trabajo el que están haciendo, por ejemplo, en parques y todo eso es maravilloso. Y en este sentido, Jorge, también me quedaba un poco la duda, o bueno, yo me pregunto, ¿cómo lograron en Medellín también hacer ese tejido como interinstitucional? Ahora sí que intentando colaborar como distintas instituciones públicas entre sí, porque eso creo que también es uno de los desafíos, que se pueda trabajar en conjunto y no solamente como hacer esfuerzos fragmentados o que no logren justamente llegar a estos resultados, porque al final hay una meta compartida, ¿no? Se me ocurren muchas respuestas para esto, pero me voy a parar acá en una parte de mi biblioteca para mostrar. Estos libros se llaman Medellín Alternativas de Futuro. Ya, Medellín Alternativas de Futuro. Son 5 libros de 5 años distintos. Estos libros, Antioquia hacia un pacto social, la concertación es un proceso que involucra a todos los actores sociales, dice ahí, en la tarea lenta y paciente de construir la ciudad que deseamos. Alternativas y estrategias de futuro para Medellín y el área metropolitana. 5 años, año 91 al año 96, juntándonos actores públicos, privados, comunitarios, universitarios, iglesias distintas, pero incluso voy más arriba. Y aquí, miren, este libro, voy a mostrarles de este libro algo. Este es un plan metropolitano, mira, al 2015. Y ya el 2015 fue hace 7 años. Este plan lo terminamos en 1996, 19 años antes del 2015. Y estas son las entidades que participamos en su elaboración. Digo participamos porque yo dirigía una, Corporación Surgir, que está por ahí, que era una corporación de prevención de consumo de drogas. Pero les leo cualquiera, o sea, las alcaldías de 10 municipios del área metropolitana, los gobiernos municipales, la Asociación de Pequeños y Medianos Industriales, la Asociación de Industriales, de los grandes industriales, la Arquidiócesis de Medellín, la Asociación de Cooperativas, la Asociación de Entidades Comunitarias, la Cámara Colombiana de la Construcción, el Centro de Hábitat Popular, el Legislativo, varias ONGs, Corporación Paisa Joven, Penca de Sávila, Presencia Colombo Suiza, Región Surgir, Corporación Vamos Mujer, fue la primera que inició con trabajos de género en la ciudad hace 30 años, la Escuela Nacional Sindical, la Facultad de Artes de una universidad pública, es decir, una serie de organizaciones juntos pensando a partir de nuestras diferencias, no a pesar de nuestras diferencias, pensando juntos la ciudad metropolitana a 20 años después.
juntos, construyendo a partir de las diferencias, ideologías distintas, empresarios privados, organizaciones sociales, comunitarias, sindicatos, construyendo a partir de esas diferencias. Y voy a mostrar un ejemplo adicional, voy a volver a compartir pantalla y me voy a ir a internet. Denme un segundo, me voy a internet para mostrar algo que es una experiencia que se llama ¿Para dónde vamos? ¿Están viendo ahí mi pantalla de internet o no? No, todavía no. Bien, espero entonces vuelvo a compartir. Aquí la vuelvo a poner. Miren, ahí la deben ver. ¿A dónde vamos? ¿Lo están viendo? Bien, ¿a dónde vamos como ciudad-región? Esto es hace 5 años, en el 2017, mayo, junio del 2017, creamos un espacio para trabajar 5 problemáticas. Y estas problemáticas, la estatalidad y la seguridad, la sostenibilidad de la ciudad, la región inequitativa y desigual, la fragmentación y polarización, y la ciudad-región, la institucionalidad de la ciudad-región. Pero miren, cuando digo creamos, ¿quiénes estábamos? ¿Quiénes creamos esto? Una universidad privada, la más cara de la ciudad, una universidad pública, nacional, un centro de investigación e innovación social de esa universidad, la universidad pública más grande de la región, la Universidad de Antioquia, con dos institutos, Instituto de Estudios Políticos y Instituto de Estudios Regionales, una corporación cultural en homenaje a un filósofo, una alianza de una zona de la ciudad, de organizaciones comunitarias, de una zona donde viven 500.000 habitantes, de 4 comunas de la ciudad, Popular, Santa Cruz, Manrique y Aranjuez, una organización de fortalecimiento de democracias, Viva la Ciudadanía, una caja de compensación que es una figura que solo existe en Colombia, son entidades privadas de vigilancia pública, un tanque de pensamiento social que es Corporación Región, la Sociedad Antioqueña de Economistas, la Federación de ONGs que agrupa 180 ONGs, el tanque de pensamiento de los empresarios. Entonces, miren, las ONGs y el principal tanque de pensamiento de los empresarios, un centro de los jesuitas, pero que es un centro dedicado a procesos de paz y a proyecto educativo, el Centro de Fe y Culturas, el Derecho a No Obedecer, que es un centro financiado por Open Society para proyectos solo con jóvenes, el Derecho a No Obedecer, la plataforma Puente, nuestra red de organizaciones de cultura viva comunitaria, los que nos vamos a reunir ahora, las 80 personas, organizaciones que nos reuniremos ahora, una consejería ciudadana también de la que yo hago parte, es un grupo de activistas, otro colectivo de conversación de lunes de ciudad, la Fundación Mi Sangre, que es la fundación que preside Juanes, el cantante, en fin, miren lo variopinto de esto, de todo, sociedad civil. Y estamos trabajando hace 5 años, somos una iniciativa de universidades públicas, universidades, gremios, instituciones, organizaciones, colectivos, compartimos el objetivo de construir un pacto de ciudad y de región para diseñar nuestro futuro con base en un acumulado de saberes y de experiencias de los últimos años. Somos una alianza abierta, no es una alianza cerrada, en fin. Y ahí tiene cómo lo hacemos: participación social, gobierno y gobernanza, paz, memoria y víctimas, en fin, los diferentes ejes. Y trabajamos sobre el diálogo de saberes intersectoriales, interinstitucionales y territoriales. Todo eso, Medellín Alternativas de Futuro que les mostré, plan estratégico de Medellín. ¿Y para dónde vamos? Para decirles algo. Miren, construimos acuerdos que sirvan de plataformas para generar nuevos diálogos académicos. Todo eso para responder tu pregunta, Isa, con una palabra: conversación. La conversación es un hecho cultural. Las sociedades conversan. No es solo un hecho humano individual. Necesitamos sociedades que conversen. Necesitamos establecer diálogos múltiples entre sectores distintos. Yo los cuento como anécdota, perdón lo extenso, pero una anécdota rápida. Cultura viva comunitaria en Latinoamérica, hemos hecho varios encuentros, el próximo va a ser en Perú, en octubre. Pero yo fui al de Bolivia y fui al de Salvador, y habíamos iniciado en Medellín con un encuentro en el 2010, en fin. A uno de los últimos encuentros dije, no, ya no voy. ¿Por qué? Dice, porque solo nos vamos a encontrarnos con nosotros mismos. Solo vamos, organizaciones de cultura viva comunitaria, a abrazarnos y a besarnos y a disfrutar de nosotros y a convencernos entre nosotros de lo que ya estamos convencidos. Necesitamos hacer, como en el proyecto de Roberto Gómez de la Iglesia en el País Vasco, conexiones improbables. Necesitamos
hacer un encuentro de cultura viva comunitaria con los empresarios, con los sindicatos, con las mesas de mujeres, con las mesas de discapacidad. Necesitamos hacer encuentros de mujeres con los secretarios, encuentros de cultura viva comunitaria con los secretarios y secretarias de seguridad, con la Secretaría de Desarrollo Económico, no con la Secretaría de Cultura. ¿Yo para qué invito a un secretario de Cultura a un encuentro de cultura viva comunitaria? Necesito es invitar al secretario de Desarrollo Económico, a la secretaria de las mujeres, a la secretaria de Equidad, a la secretaria de Planeación Urbana. Necesitamos que la secretaria de Hacienda, de Economía, venga a ver los proyectos culturales. Necesitamos que cultura no sea un proyecto de la Secretaría Nacional de Cultura o de las secretarías municipales o estatales de cultura. Necesitamos que cultura sea un proyecto del alcalde, del gobernador, de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, que sea un proyecto cultural el presidente de la República, que sea un proyecto del gobierno. Que el secretario de Hacienda, en el caso de ustedes, o que el secretario o el ministro de Hacienda o el ministro de Relaciones Exteriores o el ministro de Economía piense culturalmente. Pero si nos seguimos reuniendo solo entre nosotros, no tiene sentido. Entonces, cuando digo diálogos, mira que me fui para otro lado, diálogos. La respuesta a tu pregunta es, ¿cómo lo hicimos? Diálogos. Diálogos entre diferentes, no diálogos con los mismos. Cuando yo solo converso con el que piensa como yo, con el que se viste como yo, con el que es como yo, está pasando una de dos cosas. O estoy mirándome al espejo, y eso es horroroso, permanentemente mirarse al espejo es horroroso, o estoy metido en una iglesia, y es doblemente horroroso. Yo no soy de iglesias, no me gustan las iglesias, ninguna iglesia. Y muchos grupos de trabajo se convierten en iglesias, porque solo leen los mismos libros, o el mismo libro, solo piensan, por ahí decía alguien que cuando toda la gente sigue un solo patrón de ideas, realmente lo que está siguiendo es las ideas del patrón. Entonces hay que romper el algoritmo, hay que joderle la vida al algoritmo y construir esos diálogos con personas y con entidades totalmente distintas. Una de las claves de Medellín ha sido ese, propiciar múltiples espacios de diálogos entre diferentes. Qué importante la diversidad que comentas, o sea, sin duda eso enriqueció muchísimo el diálogo y bueno, esta intersectorialidad también o interseccionalidad también, pues súper importante. Creo que es algo que también en México está apenas como calentándose los motores para generar estas colaboraciones. Entonces, bueno, por ahí también era algo que nos interesaba porque justamente en el encuentro anterior en el que estuvimos, invitamos a una ex subsecretaria de Desarrollo Urbano, pues nos menciona, o sea, como que hablábamos también de la dificultad de la continuidad de las políticas públicas, que ese es también otro desafío para que se mantengan, ¿no? Y puedan crecer. Y veo Mira, que por aquí, Lupita, sí. tienes la mano. Un solo Sí, comentario sobre la continuidad, perdón, Lupito, un minuto. Un solo comentario sobre la dificultad de la continuidad. Una evidencia que tenemos hoy en Medellín. La sostenibilidad de los proyectos no depende ni de una política pública, y miren lo que digo, yo era uno de los convencidos de que había que hacer políticas públicas para garantizar la continuidad, ni siquiera depende de la voluntad de los políticos. La principal clave para la sostenibilidad de los proyectos culturales es la apropiación de la comunidad de esos proyectos, para la continuidad de cualquier proyecto público, es la apropiación de la comunidad de esos proyectos. Cuando el proyecto es de buena calidad, cuando la comunidad ha participado en las diferentes etapas del proceso, cuando hay buen uso y apropiación, y cuando el proyecto sigue siendo de calidad, la comunidad lo tiene apropiado, no hay un gobernante que sea capaz de echarlo atrás. Ya nos ha pasado en Medellín. Tenemos un pésimo alcalde hoy, un pésimo alcalde, que incluso está denunciado por corrupción, lleva 2 años y medio, y ha intentado desbaratar muchísimas de las cosas construidas en los últimos 20 años que son orgullo de la ciudad. Y como son orgullo de la ciudad, y no simplemente construcciones de quienes gobernamos durante un tiempo, la ciudadanía es la que ha salido a defenderlas. La reunión de este domingo 4 de septiembre, cuando hacemos esta grabación es 2 de septiembre, para quienes llegaron a la grabación, esta grabación hacemos 2 de septiembre del 2002, dentro de 2 días haremos un encuentro de 80 organizaciones de cultura viva comunitaria y se toma una decisión política. ¿Dónde se va a hacer? En la sede de una organización que se llama Picacho con Futuro. Esa organización tiene 35 años de vida. Es uno de los activos sociales y comunitarios de esta ciudad. Y hace 3 semanas, la alcaldía les exigió que entregaran su sede y que les quitaban el comodato de esa
construcción pública después de 35 años. ¿Por qué? Porque esta organización se ha enfrentado con el alcalde por su politiquería y por su corrupción, se ha enfrentado con el alcalde y con sus funcionarios. Y entonces, ¿qué dijo la organización? No salimos, no vamos a entregar. Y lo que hacemos es rodear esa organización con muchísimas otras organizaciones comunitarias, no solo en una defensa de movilización, sino en una defensa jurídica. Hoy hay 3 firmas de abogados privadas acompañando a esa organización, privadas, acompañando a esa organización comunitaria en su enfrentamiento legal con la alcaldía, para evitar. A este alcalde le queda 1 año y medio. Y solo dura 4 años un alcalde. Por más malo o por más bueno que sea, dura 4 años. No hay reelección, por fortuna. Se puede volver a presentar 4 años después. En cambio, esta organización lleva 35 años, sosteniéndose gracias a la apropiación, a la calidad de sus proyectos y a la defensa que la comunidad hace de sus acciones. Duran más las organizaciones culturales o comunitarias que los secretarios de cultura. Yo fui secretario de cultura. O sea, duran más, son más sostenibles las organizaciones que los secretarios o que los gobiernos. Claro, esta visión crítica sobre la temporalidad también es súper importante, que a veces se nos hacen, bueno, aquí en México son 6 años y se nos hace ya un sexenio larguísimo y puede ser tremendo, pero sí, es verdad que hay que mirarlo también como una vista de ave, como mucho más grande y ver Sí. que los tiempos funcionan de formas diversas, ¿no? Y también para las organizaciones, cuando hay una lucha, pues, y una causa social, pues, esa es la que encabeza, tome el tiempo que tome. Bien. Lupita, te interrumpí. Lupita. Sí, bueno, ya casi contestaste parte de mi duda. Si existía algún tipo de evaluación justo en la continuidad del tiempo, del funcionamiento, de la gestión de estos espacios, pensando en lo interno y en lo externo, ¿no? Porque pues obviamente al final tenemos personas trabajando en estos espacios. No sé, pienso mucho, por ejemplo, en los pilares. Pilares es así una iniciativa que mucha gente va porque pues están hechos en barrios pues de bajo nivel socioeconómico y pues la gente aprovecha para tomar las clases, para aprender oficios, pero al final de cuentas hay una precarización laboral enorme de los talleristas, ¿no? Por ejemplo. O también pensando pues justo en esta evaluación, en el éxito de la cohesión al final de cada uno de estos espacios, de cada uno de estos proyectos, de los equipamientos. O sea, si ustedes llevan a cabo evaluaciones continuas, que es parte de lo que desea ISA, no sé, muchos de los programas de aquí fracasan o ya no se les da continuidad porque pues el país cambia cada 6 años, ¿no? Cada 6 años es como borrón y cuenta nueva de todo lo que había, fuera exitoso o no fuera exitoso. Mira, también se me ocurren varias respuestas y voy a empezar con una. Tenía aquí a la mano, con una charla que hice ayer, esta cartilla. Vas a ver el título. Las bibliotecas tienen valor. Es un estudio de un economista. Esta es su tesis de doctorado en economía. La hizo hace 2 años, terminó hace 1 año y medio. Esta biblioteca la hizo con el economista, se acercó al Sistema Municipal de Bibliotecas de Medellín y le dijo, hombre, yo quiero hacer una investigación sobre el valor económico de las bibliotecas públicas. Y el sistema le dijo, ya, pero adelante, lo necesitamos, porque es algo que necesitamos evaluar hace rato. Gerardo Piedras, el mexicano, hizo en el 2004, creo que es el libro de ¿Cuánto vale la cultura? Dije Ernesto Piedras, perdón, Ernesto Piedras. Qué vergüenza el nombre. Estuve con él hace poco, estuvimos juntos en Hermosillo, en junio pasado, el 17 y 18 de junio. Estuvimos juntos lanzando un libro de bases para el Plan de Desarrollo Cultural de Sonora, en el que él y yo participamos, Ernesto Piedras y yo. Y recordábamos precisamente en el 2004 el libro que Ernesto Piedras hizo sobre cuánto vale la cultura. Fue tal vez, y él es economista, tal vez el primer estudio mundial que nos puso en la dinámica de pensar indicadores económicos para proyectos culturales. Y digo tal vez porque uno nunca sabe si hay algún otro estudio por ahí perdido que no tuvo la relevancia o que no se conoce y alguien entonces está viendo esto y dice, hombre, pero si yo hice eso 10 años antes, pero se quedó guardado en una universidad. Entonces, este estudio, este economista recurre y viene y dice estudio de valor económico y social del sistema de bibliotecas públicas. Y te doy un solo dato de este, Lupita. Con este título, además lo dejo un momento ahí para que, con este título, y si no lo encuentran, se los mando, está en digital, disponible. Ustedes entran a la página web del sistema, se llama así, Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín, y van a encontrar este material y otros. Sistema de Bibliotecas Públicas de Medellín. Un sistema que tiene hoy 34 bibliotecas públicas en la ciudad. Es uno de los datos, para mí el dato, el que más me gusta, yo no digo que sea el principal, pero el que más me gusta, por cada peso
que el gobierno municipal invierte en una biblioteca pública, la comunidad percibe que recibió 7 pesos. Por cada peso que el gobierno municipal invierte en una biblioteca pública, la comunidad percibe que el gobierno invirtió 7 pesos. Piensen que eso no es siempre así. No sé, yo estas gafas las mandé a hacer hace poco. Me costaron X dinero. Si la valoración fuera igual con estas gafas, yo podría decir, hombre, estas gafas me costaron 7 veces más. Hombre, me ofrecieron algunas que valían 10 veces más. Entonces, y no. Pero piensen en la ropa que llevamos, ¿cierto? Es que yo diga, esta ropa me costó $20, pero que dijera, parece de 140. O sea, 7 veces más. Es un valor tremendo el que la misma comunidad le da económicamente en la percepción de lo que recibe por sobrepeso invertido. Primera respuesta. Segunda respuesta. Cuando hicimos los parques biblioteca, yo era pues secretario de Cultura, estuve a cargo de ese proyecto, el equipo de bibliotecólogos y bibliotecólogas propuso pues unos indicadores. Y los indicadores eran, digamos, los normales. ¿Cuántos libros se prestan? ¿Cuánta gente entra? Ese tipo de cosas que se miden. Y yo les decía, ¿y eso para qué nos sirve? ¿Cómo así que para qué nos sirve? ¿Sí? ¿Para qué nos sirve que una persona se lleve 10 libros o uno? O sea, ahora entonces no me digan que vamos a empezar a medir también cuánto pesan los libros que se llevaron. Porque entonces, ¿qué es mejor un libro de 800 páginas que un libro de 20? O sea, ¿en qué va? No. Entonces, es mejor prestar 16 libros que prestar uno. Y si el uno que presto es el que me cambia la vida, y no los 16, que son un relleno. O como diría un amigo, Cristóbal Peláez, un teatrero, si el uno que te llevas es de Octavio Paz, o de García Márquez, o de Juan Rulfo, y en cambio tu compañero, tu vecino se lleva 16, pero todos son de Paulo Coelho, ¿a quién le va mejor? ¿A quién le va mejor? Al que se lee 16 de Paulo Coelho o al que se lee. Entonces, claro, no es lo mismo, no es lo mismo. Es como si decimos, no, es que hay 2 personas sentadas en una mesa en México y se están tomando 1 litro de bebida cada uno. Pero uno se toma 1 litro de agua y el otro se toma 1 litro de gaseosas azucaradas. ¿A quién le va mejor? Le va peor al de las gaseosas azucaradas. Miren el nivel de obesidad que hay en México, por eso y por muchas más cosas. Entonces, las bibliotecólogas, todo eso para decirte, Lupita, que el equipo de bibliotecólogos y bibliotecólogas propuso indicadores muy normales. Listo. Entonces yo les dije, a no joder la vida, midamos todo eso. Pero ¿por qué no medimos también otras cosas que no medimos? Acceso, participación, convivencia, calidad de vida. ¿Por qué no empezamos a medir cómo cambian realmente? Miren, les dije del proyecto de Parques Biblioteca en la transparencia, la diapositiva, puse equidad. ¿Por qué no medimos equidad? Equidad es el acceso a lo público de calidad. Yo puedo no tener ingresos, pero si en mi barrio hay agua potable, hay energía a las 24 horas, hay gas hasta mi casa, gas domiciliario, hay transporte público de calidad, hay una utopía al lado, hay un centro deportivo, hay un colegio público de calidad, yo estoy construyendo equidad, porque tengo un acceso a lo público de calidad, no solo un ingreso. Entonces, ¿por qué no empezamos a medir esas cosas? Y acuérdense que en la diapositiva que les puse de Parques Biblioteca, ¿para qué eran? Dije, equidad, cultura ciudadana, ciudadanía cultural, derecho al territorio, convivencia, calidad de vida. Entonces empecemos a medir eso. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos, Lupita, preguntarnos desde los proyectos culturales o sociales es ¿para qué estamos haciendo esto? Y también, ¿para quiénes estamos haciendo esto? ¿Qué me gano yo con hacer un teatro y que solo vayan los mismos de siempre? Y que no vayan la mayoría que no van. Cuando nosotros empezamos a trabajar en la alcaldía, el equipo pues, con el que estuve hace 18 años, el 90% de la población de Medellín jamás había ido a cine. 90%. ¿Por qué? Porque el cine es costoso. El cine es costoso. No estaban todavía estas plataformas Netflix y similares. El cine es costoso. Ir a un cine en Medellín hoy cuesta $4 o $5 y la persona se gana al día $15 máximo. Un salario, un obrero, una empleada doméstica se gana
10, 15 dólares. ¿Cómo va a dedicar 5 para ir a cine? Sin tomarse nada, porque además ya sabemos que valen más las palomitas de maíz, no me acuerdo cómo le dicen ustedes, aquí les decimos crispetas, valen más el refresco contaminante azucarado y las palomitas de maíz valen 10 dólares. Vale más lo que uno se come que el cine. Entonces, el 90% no iba. O sea, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué medimos? No, es que tenemos tantos cines en la ciudad. Sí, ¿quiénes van? Ah, los mismos de siempre. Tenemos museos en la ciudad. Sí, ¿quiénes van? Ah, los mismos de siempre. Entonces, ¿para qué? ¿Para quiénes? ¿Para qué y para quiénes? Eso es parte de lo que tenemos que medir. Y la última respuesta, Lupita. Bueno, ya ustedes ven, perdón, siempre hago respuestas largas. La próxima vez hacemos esto en Ciudad de México, donde digan durante un par de días encerrados, conversando, le ponemos a esto algo que no sea una bebida azucarada, pero alguna de esas comidas deliciosas de ustedes, y un mezcalito, un tequilita o alguna cosa de esas deliciosas que se inventaron los mexicanos para joderle la vida al resto del mundo. Entonces, pues, me encanta. Podemos hacer estas conversaciones más entretenidas. Pero la última respuesta que nos falta por evaluar. Es decir, ¿qué cosas deberíamos estar evaluando que no evaluamos? Porque, por ejemplo, educación primaria. Piensen que ustedes tienen, Jorge, Aisa, Lupita, que cada uno de ustedes tiene 7 u 8 años. Y yo soy su profesor. Y llego al aula de clase y les digo, niños, niñas, Jorge, Jorgito, Aisita, Lupita. A Lupita es fácil el diminutivo. Ya lo tiene incluido. Lupita, ¿quién descubrió América? Entonces cualquiera de ustedes levanta la mano y me dice, uy, profesor, qué maravilla de respuesta, de pregunta. Vamos a trabajar sobre esa pregunta todo el año, porque yo estoy seguro, profesor, que usted no es tan tonto de seguir repitiendo que fue Colón. Entonces, si vamos a trabajar todo el año en la búsqueda de las respuestas a esa pregunta, cuente conmigo. Entonces, vos ahí, ¿qué evaluás? En esa respuesta, ¿qué evaluás? Capacidad de análisis, pensamiento crítico, elaboración, búsqueda, inteligencia creativa, que son cosas que no evaluamos, porque lo que estamos acostumbrados a evaluar es la respuesta. Claro, la educación va a cambiar el día que Aisita, que Jorgito o que Lupita se levanten y digan esa respuesta en el salón de clases, pero también el día que Jorge, el profesor, no diga, Lupita, se me sale con esa respuesta tan absurda. Como decía Mafalda, ustedes habrán leído a Mafalda, no sé. Mafalda le pregunta a la profesora alguna cosa y le dice, profesora, ya no le dije ayer que yo no sabía. Es una maravilla respuesta. Ya no le dije ayer que yo no sabía. Es decir, esa es una respuesta que es una controversia hacia la educación, hacia lo que estamos dispuestos o dispuestas a evaluar. Entonces, la pregunta también es en la evaluación, ¿qué tipo de cosas no estamos evaluando? ¿Qué deberíamos empezar a evaluar? O sea, evaluamos en un proyecto cómo creamos esa construcción de lo colectivo o seguimos trabajando en lo privado. Por ejemplo, perdón nuevamente por lo extenso, insisto, esto sería mejor con un mezcalito, pero ustedes no han ofrecido nada todavía. Entonces, yo estoy a punta de agua. Pero miren esto. ¿Vos qué estás comiendo, Lupita? ¿Qué estás o tomando? Eso Agua, es Isa y yo estamos con agua, manzanas. eso es un vino blanco. Eso tiene pinta de vino blanco. Entonces, miren esto. Nosotros, una organización con la que yo trabajé en el 2019 y 2020, creamos una escuela, compramos una franquicia de una escuela Holberton, una escuela de cuarta revolución industrial, una escuela para estudiar Big Data, para estudiar tercera dimensión, para estudiar realidad virtual, para estudiar lo más de la tecnología. Ojo, requisitos, 17 años a 100, cualquiera. Requisitos, preestudios, ninguno. Ninguno. Podía entrar una persona que acaba de terminar su secundaria y entra a trabajar desde el primer día de manera colaborativa. Todos los días a resolver un problema tecnológico, informático. ¿Y cómo lo tiene que resolver? Siempre tiene que resolverlo de manera colaborativa y colectiva con sus demás compañeras y compañeras, porque puede tener 17 años y saber mucho, y tal vez yo de 60 no tenga ni idea, a pesar de mis experiencias, y tienen que empezar a resolverlo, pero además, no solo en el aula de Medellín, sino en el aula de San Francisco, donde hay otra escuela Holberton, en el aula de Nueva York, en el aula de Bogotá, donde hay escuelas Holberton.
ahora también en Cali. Las escuelas Holberton, de otros busquen Holberton con H. Esas escuelas Holberton funcionan en línea al mismo tiempo todas. Entonces yo a lo mejor recurro a Lupita, a Isa o a Jorge, que está en San Francisco, que está en Bogotá, que está en Ciudad de México, para ayudar a resolver el problema que tengo que resolver. Y toda la construcción es colectiva. ¿Qué aprendes vos ahí? Otra forma de hacer. En cambio, a nosotros, por lo menos a mí me enseñaron en el colegio que cuando vos estudiabas había que hacer esto con el cuaderno. Tapo un momento, había que hacer esto para que el otro no viera en el examen. Y eso es un absurdo, un absurdo, un absurdo. Es decir, hoy hay que empezar a construir incluso otros indicadores en las maneras de apropiarnos de la ciudad, de apropiarnos del conocimiento o de construir otro tipo de realidades. Todo eso pues para llevarte a esa reflexión sobre lo que deberíamos evaluar. ¿Qué tipo de sociedad queremos construir? Mira, economías creativas. Entonces sí, Rappi, no sé si en México hay Rappi, pero Rappi es una aplicación colombiana. Rappi es el gran invento colombiano de las nuevas tecnologías. Y hay quienes se atreven a decir que Rappi hace parte de economías creativas. Cuando para mí Rappi es una aplicación tecnológica que es el non plus ultra en la explotación del hombre por el hombre. O sea, es de creativo, no tiene nada, porque reproduce los esquemas tradicionales económicos con lo peor de la economía de la explotación de la persona en toda su dimensión. Entonces, vamos a seguir reproduciendo eso. Entonces, alguien inventa un Rappi y decimos, ah, qué maravilla, economía creativa, y ganó 100 millones de dólares. Y eso es lo que vamos a medir. O vamos a medir la construcción de las economías colaborativas, de las economías del común, de las economías solidarias, de la construcción de lo colectivo. Ese tipo de cosas son las que tendríamos que pensar. Muchas gracias, Jorge. No, pues estaba pensando también, por ejemplo, en Bután, que es el primer país que mide la felicidad. Exacto. Entonces, sí que se puede tal vez pensar en cómo medir estos otros elementos, ¿no? Que siempre nos genera como este choque lo cualitativo, pero pues son ciencias sociales, ¿no? También en lo que estamos, entonces al final sí que necesitamos también esa subjetividad. Me haces pensar en algo. Mire, me voy a meter aquí, cuando esto lo vean otros colombianos, a mí me van a mandar fuera del país. Ayer, o sea, esta grabación la hacemos 2 de septiembre. El 1 de septiembre del año 2022, una de las nuevas ministras del gobierno colombiano, nombrada hace 3 semanas por el presidente Petro, la ministra de Nuevas Tecnologías, dijo en una conferencia en Cartagena, en público, dijo que solo podríamos avanzar en función de la equidad exigiéndole, utilizó la palabra, a los países desarrollados que decrecieran. Y dijo, tenemos que exigirle a los países vecinos y desarrollados que decrezcan, porque no vamos a poder lograr la construcción de la equidad con estos niveles de desarrollo distintos. Bueno, se la han comido viva en redes sociales. Se la han comido viva en redes sociales. Hoy, con mi compañera, con mi esposa, decíamos, no es tan, yo voy a estar en todo esto para decirles que yo estoy de acuerdo en que hay que decrecer. O sea, estoy de acuerdo con la ministra. Eso es lo que me va a costar aquí mucha polémica, porque la mayoría de gente se la ha comido viva. Pero tal vez fue la forma como lo dijo, el momento en el que lo dijo, y que no fue luego capaz de explicar eso bien, y que luego a los periodistas que le preguntaron por eso se los quiso comer vivos y se fue de la rueda de prensa. O sea, tuvo una actitud pedante, prepotente, por la que luego hay que reconocer, pidió disculpas, que no es frecuente en un funcionario público pedir disculpas. Dijo que había sido un mal comportamiento de ella y que estaba aprendiendo en ese manejo. Pero todo esto para decir que a lo mejor tenemos que empezar a evaluar el decrecimiento. O sea, cómo bajamos los consumos. No es entonces el Conselio Turino, y les suena ese nombre a ustedes, el autor de Puntos de Cultura Viva Comunitaria, Conselio Turino decía, ¿cuál es el principal resultado que tuvimos nosotros cuando él trabajó con Lula da Silva? Este es su último libro, Conselio Turino, por todos los caminos. Aquí está México, aquí está Colombia, aquí está Argentina, aquí está Brasil, aquí está Bolivia, aquí está Perú, está Ecuador, está Guatemala, en este libro de proyectos culturales comunitarios. Él, en una conversación en el 2018 en mi casa,
Celio Turino dijo, hombre, el principal reconocimiento que nos hacen los que trabajamos con Lula da Silva en su presidencia es que 35 millones de personas salieron de la pobreza. Y eso es innegable. Pero uno dice, pero ¿cómo así? ¿Hay algún pero en que 35 millones de personas salgan de la pobreza? No, pero tal vez salieron directo al consumo. No salieron a ser nuevos y nuevas ciudadanas. No salieron a ser mejores y mejores ciudadanas. No salieron a ser personas responsables con el medio ambiente. No son menos racistas, no son menos clasistas. No son más tolerantes. No, en términos de lo que dije ahora, tal vez no salieron a apreciar la propia vida y aprender a vivir con el otro. Salieron a comprarse el carro más grande, más contaminante, el televisor más grande, más contaminante. O sea, salieron a romper. Incluso, decíamos acá en esa conversación, una conversación alimentada con algo, con algunos grados de alcohol, en esa conversación decíamos, tal vez salieron a votar por la derecha y por eso ganó Bolsonaro, después de un gobierno progresista. Es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de indicadores? Pues medimos, salieron 35 millones de personas de la pobreza. Bien, perfecto, midamos eso. Ahora midamos qué tipo de ciudadanos salieron. Porque yo no creo que el propósito, yo no creo a Isa, yo no creo a Jorge, yo no creo a Lupita, que el propósito de quienes estamos en esta conversación y de la conversación con otros colectivos y colectivas en México alrededor de la cohesión comunitaria sea para el indicador que queremos tener es más consumidores. Y más consumidores de lo absurdo. O sea, más consumidores de un carro que pesa 1 tonelada. Es muy especial. Los mexicanos y los colombianos tenemos un chip rarísimo. Los que compran carros quieren tener el carro más grande del mundo. Entonces uno ve unos carros y uno dice, ¿para qué? Ya, pues eso es absurdo. Ya no es el carrito, ¿cierto? Mientras vos ves a los europeos o incluso o sea, los brasileños y hasta los argentinos, carros normalitos. Pero los mexicanos y los colombianos, el carro más espantoso, más estruendoso del mundo. O sea, queremos eso. Eso es a lo que estamos... Yo sumaría que ahí también tenemos todo ese desafío de cambio de paradigma respecto a la idea del desarrollo, ¿no? Claro. Porque de qué estamos hablando, o sea, si al final seguimos midiendo las acciones, las políticas y todo eso como con esa visión de desarrollo Sí. pues sí, como moderno que es arrasador, pues no vamos a poder, ¿no? Por eso yo también rescataría de la cultura viva comunitaria todo el tema de la importancia de retomar estos conceptos también como el buen vivir, que ahora me gustaría incluso que estuvieran más presentes en más políticas. En cultura en México sí detecto que está ahora presente obviamente por la política pública actual, pero no tanto como en otras secretarías como de desarrollo, de bienestar, o tal vez no se nombra tal cual, o en ese camino estamos. Mira, me das paso, y no sé cómo estamos de tiempo, pero muy rápidamente voy a compartir una pantalla para algo que prometí al principio y no lo he mostrado, y antes de que cerremos lo quiero mostrar, y tiene que ver con esto. Yo les dije que había hecho un documento para Mondiacult y donde está algo de lo que decís, Isa, y es, ¿cuáles deben ser los ejes del trabajo cultural de Latinoamérica en esta década? Y dónde deberían estar nuestros mayores énfasis. Este es un documento que hice hace 1 mes y medio para un libro que espera poderse publicar antes de Mondiacult desde Argentina. Entonces, propongo 5 criterios, 7 ejes temáticos y 8 acciones específicas. Este que les estoy mostrando es la síntesis, 1 página y media, donde solo están los títulos. Luego les envío los 2 a ISA y los pueden compartir con el grupo, con todo. Este y el donde se explica todo. Los 5 criterios. Algo de lo que dije cuando hablé del proyecto de Medellín, o cuando asumir la cultura como un derecho y como un factor de inclusión y de equidad, asumir cultura para la convivencia. Piensen, en este momento pónganse ustedes, los que estén escuchando esta conversación, los que se están viendo en sus talleres de Anidar o por internet, pónganse solo en situación de su proyecto cultural comunitario. Soy un punto de cultura, soy un proyecto cultural en un barrio, en una zona rural, y cojo estos 5 criterios, Lupita, como indicadores de evaluación. Y voy a hacer una lista de chequeos si cumplo. Mi proyecto asume la cultura como un derecho y como un factor de inclusión y de equidad. Mi proyecto hace cultura para la convivencia. Mi
Mi proyecto apunta a una política cultural para la construcción de una nueva ciudadanía. Mi proyecto es una herramienta fundamental en la transformación de este país. Mi proyecto es también y genera una permanente reflexión y una permanente opinión en donde esté. O sea, convertimos esto en un espacio permanente. Y miren esto, los 7 ejes temáticos que desde América Latina, pues, soy un poco exagerado con eso, pero pensando en Mondiacult, ¿cómo le proponemos al mundo en a qué temas pienso yo que se debería dedicar la cultura en estos 10 años? Un proyecto cultural a la equidad y la justicia económica, étnica y cultural, a la educación formal, popular y a los saberes comunitarios. Ojo, el Ministerio de Cultura de Colombia cambia su nombre. Y ya no se va a llamar Ministerio de Cultura, sino Ministerio de las Culturas, los Saberes. Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Es el nombre. Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Educación formal, bueno, salud física y mental. Piensen ustedes además lo que ha ocasionado la pandemia, cómo trabajamos con la salud mental. Justicia ambiental y protección de los bienes comunes, ya no crisis climática, ya no cambio climático. Cómo trabajamos la protección de los bienes comunes, del agua, de los espacios públicos, del medio ambiente, de la naturaleza. Feminismos y disidencias, todas las disidencias posibles de género. ¿Cómo asumimos eso dentro de nuestro proyecto cultural? Porque es que, ojo, hay proyectos, voy a mencionar uno, a riesgo de que también me empiecen a joder la vida de otros lugares. Fuera de Eje, uno de los proyectos más emblemáticos en cultura viva comunitaria en Brasil, Fora de Isso, Fuera de Eje, después de nuestro encuentro de cultura viva comunitaria en Bolivia en 2013, fue denunciado, fueron denunciados los directores de Fuera de Eje en Brasil por abuso y por acoso de género. Entonces, organizaciones culturales que proponen cambiar el mundo, pero que reproducen todos los esquemas patriarcales y respeto por toda. O sea, ¿cómo asumimos estas relaciones también diferentes entre nosotros? Incluso, miren, organizaciones culturales de transformación de sociedad que cuando la pandemia empezó, aquí en Medellín no le pagaban seguridad social a su personal. Entonces uno dice, a ver, ¿de qué estamos hablando? Querés transformar el mundo con un proyecto cultural y ni siquiera tenés una construcción interna equitativa con tus empleados. Justicia transicional y memorias históricas, algo de lo que dije hace un rato, la construcción de las otras memorias, en Colombia la Comisión de la Verdad como un hecho cultural tremendo, y el fortalecimiento de nuestras democracias, que lo hablé hace un rato. Y el documento cierra, y no las voy a leer estas, se los mando, 8 acciones concretas que propondríamos a Mondiacult desde América Latina para traducir esto. Insisto, les voy a mandar los 2 documentos porque yo uso los 2. Este de síntesis, que me gusta para esto, para presentarlo acá, pero el completo que es... perdón, la síntesis, perdón. El completo que simplemente aborda toda la reflexión, como tengo tantas cosas abiertas, aborda la reflexión de cada uno de esos y propone, va mucho más allá. Entonces, en ponencias, en PDF, estos son los documentos de ponencias mías y hacia, ya lo había sacado, perdón, lo había sacado acá al tablero. Miren, este es el completo, estos son 9 páginas, esas 2 páginas se convierten en 9 porque es la explicación de cada uno de los temas. Y por ejemplo, en las 8 que no vimos, cómo asumir las economías creativas, cómo trabajar colectivamente. Y mira, Aiza, la forma como empecé, trabajar colectivamente entre países, ciudades, entidades, organizaciones culturales, no culturales y otros sectores. En esta década debemos fortalecer espacios de cooperación, articulación, de trabajo en red, de construcción de proyectos entre múltiples actores públicos, privados, comunitarios, independientes. Solo las alianzas múltiples, las plataformas colectivas, las redes efectivas y afectivas permiten avanzar en caminos de incidencia y de impactos necesarios en la calidad de vida de nuestras sociedades. Pero además hay que fortalecer el papel articulador de las culturas entre las diferentes políticas y entidades. En fin, es una oportunidad de profundizar en estos temas Mondiacult y por eso pues iba hacia ese propósito. Los 2 documentos te los envío enseguida.
Muchas gracias, Jorge. Nos encantará leerlos y sin duda, pues, agradecerte también tu generosidad por esta, pues, por este compartir, ¿no? Que es también importante, ¿no? Me quedé con esta imagen de que moviste tú la cámara de cómo hacíamos en los exámenes, de no copiarnos y en cambio aquí es al contrario, como contagiarnos, inspirarnos y seguir colaborando. Pues me quedo con muchas ideas, bueno, nos quedamos con muchas ideas. En este sentido, pues hemos hablado de la importancia de trabajar con redes afectivas, sumando voluntades y esfuerzos. Esto rescatamos del esfuerzo, bueno, del trabajo y la experiencia maravillosa de Medellín que tanto admiramos. También esta cooperación entre sectores y actores, ¿no? Ahora lo acababas de decir también, alianzas múltiples, trabajar a partir de las diferencias, ¿no? No ese a pesar de las diferencias, siempre ver esa diversidad como una ventaja, ¿no? De construcción colectiva. También la relevancia de la convivencia, ¿no? Siempre hablas tú en tus textos, Jorge, como la convivencia como antídoto de la diferencia, entonces esta idea nos encanta. Y también lo significativo que es tener estas conversaciones intersectoriales, ¿no? Como entre sectores. Suena como algo muy básico, pero a veces es algo difícil de conseguir. Yo también sumaría como aprender a escuchar, porque a veces se conversa, pero luego no se tiene, ¿no? Esa capacidad de escucha. Entonces es algo que sumo. Y obviamente el desafío de medir con estos valores cualitativos, ¿no? Cómo se pueden medir cosas que no, ni siquiera sabemos cómo se miden, pero justo es importante también evaluarlas, ¿no? Ese para qué y para quiénes evaluamos y construir estos nuevos indicadores para la sociedad. Muy bien, me gusta mucho esa síntesis. Los de Medellín tenemos una característica que algunas veces es positiva y otra negativa. Somos superlativos. Somos una combinación rarísima de todo lo más, y en fin. Ustedes ya vieron que cada respuesta son varios puntos y que nos extendemos. Aquí cuando decidimos tener violencia dijimos, no, sí, pero vamos a ser violentos, pero no solo los violentos, los más violentos del mundo, las ciudades, en fin. Cuando decidimos tener un narco dijimos, hombre, que no sea cualquier narco, ni siquiera Chapo Guzmán, el Escobar, ¿cierto? El máximo. Entonces somos superlativos para todo. Yo aquí estaba ya te he enviado varios documentos y te voy a enviar otros enseguida, Isa. Voy a enviarte además es que dijiste el de la cultura como antídoto contra la indiferencia, que es una lectura, un documento que escribí creo que en noviembre del 2020, en plena pandemia, y ahí te envío otros, y voy a enviar otros sobre participación que no alcanzamos a tocar, unas claves de la participación, que me quedó, yo que jodo tanto a Paulo Coelho, me quedó como una combinación de Paulo Coelho y Paulo Freire, porque es una serie de respuestas y preguntas, entonces la pedagogía de la pregunta de Freire, y me terminé haciendo casi que un manual de autoayuda sobre la participación, entonces uno termina pareciéndose a lo que más odia, y en este caso, para no parecerme tanto a Coelho, le metí algunas preguntitas, para que quedara más Freire que Coelho. Entonces, los dos Paulos brasileños. Pero no, encantado y disponible siempre, encantado de conversar con ustedes. Cuando quieran nos volvemos a encontrar. Pues muchísimas gracias, Jorge Melguizo, Jorge Suárez, Lupita. Pues cerramos aquí la grabación y nos despedimos.